Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que no solo ha capturado la imaginación de miles de seguidores, sino que también nos invita a reflexionar sobre algo fundamental en la vida, la felicidad. Y hoy, amigos, vamos a desentrañar un secreto, un asterisco gran secreto, el secreto de la felicidad, pero no de una felicidad genérica, sino de la felicidad radiante y palpable de una de las parejas más comentadas, admiradas y, por qué no decirlo, envidiadas del fascinante mundo del espectáculo turco. Sí, han oído bien, estamos hablando de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. En este rincón digital, nos dedicamos a explorar las historias que nos inspiran, los entresijos de las relaciones que admiramos y, por supuesto, los detalles que hacen que ciertas parejas parezcan flotar en una nube de pura felicidad. ¿Qué ingredientes secretos utilizan Altay y Serine para mantener su relación tan fuerte, tan vibrante y aparentemente a prueba de todo? ¿Cuál es el elixir que les permite navegar las aguas a menudo turbulentas de la fama y el ojo público con tanta gracia? Prepárense porque hoy vamos a diseccionar cada pista, cada gesto, cada decisión que nos pueda revelar la clave de su aparente dicha. Antes de embarcarnos en este fascinante análisis, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Nos alegra enormemente que te hayas unido a nuestra creciente comunidad. Tu presencia aquí es un regalo y te invito encarecidamente, casi te lo pido de rodillas, a que te suscribas a nuestro canal. No solo eso, activa esa asterisco campanita de notificaciones que tanto nos ayuda, para que seas el primero en enterarte de cada nuevo vídeo. Siempre estamos trayendo contenido fresco, emocionante y revelador sobre tus celebridades favoritas, desglosando los secretos de las relaciones que admiramos, explorando tendencias y mucho, mucho más. No te quedes fuera de esta conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, ajusten sus cinturones, respiren profundo, porque vamos a analizar a fondo el posible secreto de la felicidad de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Cuando los nombres de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya resuenan, inmediatamente nuestra mente se llena de imágenes vívidas, el carisma arrollador de Altay, la belleza etérea y el talento innegable de Serine y, por supuesto, esa asterisco química electrizante que traspasa la pantalla y se percibe incluso en sus interacciones fuera de los sets de filmación. Han sido, sin duda alguna, una de las parejas más sólidas, admiradas y, repetimos, envidiadas del panorama turco. Y aunque ambos son conocidos por ser celosos guardianes de su vida personal, por mantener un muro de privacidad que los protege del constante escrutinio público, a lo largo del tiempo, observando cuidadosamente sus apariciones, sus entrevistas y las dinámicas que proyectan, hemos podido vislumbrar ciertos patrones, ciertas actitudes y decisiones que nos ofrecen asterisco pistas increíblemente valiosas sobre la verdadera clave de su felicidad. Una de las primeras cosas que asterisco salta a la vista, que es casi palpable, cuando observamos a Altay y Serine juntos, es su asterisco aparente comodidad y naturalidad. No hay rastro de artificio, no parecen forzados en su interacción, y lo que es más importante, no buscan la atención constante de los medios de manera ostentosa o desesperada. De hecho, tienden a mantener un perfil bajo, un discreto low profile, que en el vertiginoso mundo del entretenimiento es, en sí mismo, una declaración de principios. Eligen cuidadosamente sus apariciones públicas, y cuando comparten algo de su vida privada, lo hacen de una manera que denota autenticidad y control, compartiendo solo aquello con lo que se sienten verdaderamente cómodos. Esto, en una era donde la sobreexposición mediática puede ser la norma e incluso una estrategia, es un asterisco indicador poderoso de una relación con bases sólidas y prioridades muy claras. Su felicidad, o al menos la imagen que proyectan, parece estar anclada en la asterisco intimidad, en la conexión genuina y profunda, más que en la validación efímera y a menudo superficial del mundo exterior. Otro aspecto que consideramos asterisco fundamental y transversal en cualquier relación exitosa, y que parece ser un pilar en la de ellos, es la asterisco comunicación y el respeto mutuo. Si bien, seamos honestos, no tenemos acceso directo a sus conversaciones privadas, a las confidencias que se susurran al oído o a las discusiones que puedan tener, las pocas interacciones públicas que hemos presenciado, las miradas cargadas de complicidad que intercambian incluso en eventos importantes, y la forma en que se apoyan mutuamente, sugieren un asterisco profundo entendimiento, una admiración sincera y un respeto inquebrantable. Se les ve, y esto es crucial, asterisco apoyándose mutuamente en sus carreras, celebrando sus éxitos individuales con genuina alegría, y de manera implícita pero evidente, afrontando juntos los inevitables desafíos que el mundo del entretenimiento puede presentar.
En el universo del espectáculo, donde las presiones son inmensas, las agendas pueden ser agotadoras y la competencia es feroz, contar con un compañero que no solo entiende, sino que también apoya activamente tus aspiraciones profesionales, que celebra tus triunfos como si fueran suyos, es un asterisco tesoro invaluable. Parece que Atai y Sereni han logrado alcanzar ese equilibrio perfecto, esa sinergia donde sus carreras individuales no solo no interfieren, sino que, de alguna manera, se complementan y enriquecen su vínculo. Se nutren mutuamente de esa experiencia compartida en un mundo que pocos comprenden realmente. Un elemento que también creemos que juega un papel crucial es la independencia dentro de la unión. Ambos son artistas con carreras exitosas por derecho propio, con personalidades fuertes y definidas, con proyectos personales que los apasionan. No se les ve como una pareja que necesite estar fusionada el 100% del tiempo para sentirse completa o segura. Tienen sus propios intereses, sus propios círculos de amigos, sus propios espacios para recargar energías y para ser ellos mismos. Esta saludable independencia permite que cada uno crezca individualmente, que explore sus pasiones, que desarrolle su individualidad. Y esta fortaleza individual, a su vez, fortalece la relación. Cuando ambos miembros de la pareja se sienten realizados, autónomos y tienen sus propias identidades bien definidas, la relación deja de ser un espacio de dependencia o de sacrificio mutuo y se convierte en un espacio de crecimiento compartido, de enriquecimiento mutuo. Es, si me permiten la metáfora, como tener dos árboles fuertes cuyas raíces se entrelazan en la tierra, brindándose sustento mutuo, pero cuyas copas alcanzan el cielo por separado, cada uno buscando su propia luz, pero unidos por su origen común. Además, su discreción y la protección férrea de su privacidad son señales sumamente potentes de madurez, de compromiso y de la seriedad con la que se toman su relación. En lugar de alimentar rumores, especulaciones o el circo mediático con declaraciones públicas constantes, a menudo vacías o predecibles, ellos eligen deliberadamente construir su mundo juntos, lejos de los flashes intrusivos y las cámaras indiscretas. Esta fortaleza interna, este pacto tácito de discreción, les permite mantener su relación como un santuario íntimo, un espacio seguro donde pueden ser auténticamente ellos mismos, sin la presión del constante escrutinio público, sin la necesidad de interpretar un papel. Es muy probable que este profundo respeto por su espacio íntimo, por su intimidad compartida, sea una de las bases más sólidas y perdurables de su felicidad. Otro punto que no podemos pasar por alto es su aparente compatibilidad en valores y estilo de vida. Aunque por supuesto no conocemos todos los detalles íntimos de su día a día, basándonos en las entrevistas que han concedido, en las acciones que hemos podido observar y en la forma en que se desenvuelven, ambos parecen compartir una apreciación profunda por la vida tranquila, por el arte en sus diversas manifestaciones y quizás, un cierto grado de introspección. No son, por lo que sabemos, conocidos por ser fiesteros empedernidos que buscan la juerga constante, ni por ostentar un estilo de vida excesivamente público y ruidoso. Esta aparente alineación en lo que consideran una vida feliz y plena, en sus valores fundamentales, facilita enormemente la armonía en el día a día, la comprensión mutua y la construcción de un futuro compartido. Cuando dos personas están alineadas en sus valores esenciales, es mucho más sencillo y natural edificar una vida juntos. No podemos olvidar tampoco la capacidad de manejar la adversidad. Como cualquier pareja humana, es prácticamente seguro que Atai y Sereni también hayan enfrentado sus propios desafíos, sus propios momentos difíciles, sus propias tormentas. Lo que quizás los distingue o al menos es la imagen que proyectan, es su habilidad para hacerlo juntos, de manera discreta y resolutiva, sin dejar que las dificultades externas o los conflictos internos definan o fracturen su relación. La forma en que, por ejemplo, han superado rumores de separaciones temporales o crisis mediáticas sin hacer de ello un espectáculo público, sin alimentar el morbo, demuestra una gran fortaleza emocional y un compromiso profundo el uno con el otro. Han aprendido o están aprendiendo de manera continua a navegar las aguas, a veces turbulentas, de la vida en pareja con inteligencia, resiliencia y un frente unido. Y por supuesto hablemos de esa chispa que cautiva, de la química y la energía que irradian cuando están juntos. Más allá de la solidez de los pilares que hemos mencionado, de la discreción y la fortaleza, hay algo innegable en la forma en que se miran, en la forma en que sus cuerpos parecen encontrar su lugar natural cuando están uno al lado del otro, en la forma en que sus sonrisas se entrelazan. Esa chispa, esa atracción mutua, esa admiración silenciosa que trasciende las palabras, es un ingrediente vital, casi mágico para cualquier relación apasionada y duradera.
Aunque la pasión inicial, esa llamarada ardiente evoluciona con el tiempo, la asterisco conexión profunda y la admiración mutua que parecen tener el uno por el otro es lo que probablemente mantiene viva esa llama especial, transformándola en una brasa cálida y constante. En resumen, si tuviéramos que destilar el posible secreto de la felicidad duradera y aparente de Atayu Lusoi y Serini y Sarkaya, diríamos que reside en una asterisco combinación magistral y equilibrada de discreción estratégica, un respeto mutuo profundo, la inteligencia de mantener la independencia dentro de la unión, una comunicación sólida, valores fundamentales compartidos y, por supuesto, una química innegable y palpable. Han construido su relación sobre pilares de asterisco autenticidad, fortaleza interna y un compromiso consciente, protegiéndola del ruido externo y cultivando un espacio sagrado de amor, apoyo y comprensión genuina. No se trata de una fórmula mágica instantánea, sino de un trabajo constante, de decisiones conscientes y meditadas, de una apuesta diaria por el amor y el compromiso mutuo. Y ahí lo tienen, queridos amigos y seguidores, una mirada en profundidad, analítica y apasionada a lo que creemos que hace que la relación de Atayu Lusoi y Serini y Sarkaya sea tan especial, tan admirada y esperamos tan duradera. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado investigándolo y compartiéndolo con ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hemos dado en el clavo con estas observaciones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el secreto de su felicidad? ¿Han percibido algún otro detalle que nosotros hayamos pasado por alto? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, sus debates. Son la parte más importante de esta comunidad. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón, por dedicarnos su valioso tiempo y su atención. Significa el mundo para nosotros que formen parte de esta comunidad, que se tomen el tiempo para ver nuestros vídeos y para interactuar con nosotros. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar, a quienes admiren a esta pareja o simplemente disfruten de reflexionar sobre el amor y la felicidad. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto, suscríbanse a nuestro canal y por favor, activen esa campanita de notificaciones. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, mantengan la felicidad en sus vidas y hasta la próxima aventura. ¡Chao!